Lunes empezamos semana y vamos a por nuestro repaso semanal, como siempre, con IG. Alberto Lezaun, es un gusto, tenemos mucho que contar y lo hacemos siempre de la mano de IG, un broker perfectamente regulado que cotiza en bolsa, funcionando en nuestro país, en España, también en Latinoamérica, con un soporte en castellano espectacular y en fin, con plataformas como ProRealTime o como su plataforma propia disponible en todos los dispositivos, ¿no? En ordenador, en portátil, en tablet, en móvil, etcétera. Os dejo por aquí el enlace para que probéis y la plataforma, como siempre, que vamos a utilizar. La podéis acceder completamente gratuita y de forma absolutamente gratuita y en fin, es una grandísima plataforma con un montón de posibilidades, como vais a ver a continuación. Vamos a por este repaso semanal que arrancamos esta vez en el euro dólar, porque en fin, estamos viviendo unas semanas muy curiosas en las que el euro dólar está al filo del precipicio, ¿vale? Y cuando digo al filo del precipicio es muy al filo del precipicio realmente, porque si os fijáis, este es un gráfico semanal que nos lleva, pues varios años atrás, ¿no? Y aquí tenemos un gran soporte de la década, he llamado yo, ¿no? De la década porque viene desde 2015, prácticamente son 10 años, 7 de hecho, camino de 8 años, en los que el eurodólar ha estado soportado por toda esta zona en torno al 1,05. Fijaos cómo toca 1, 2, 3, 4 y ahora 5 veces. Esta vez lo ha hecho con un movimiento absolutamente vertical en todo 2021 y 2022. Y además, veis que cuando está llegando aquí a toda esta zona de soporte, está haciendo, ¿no? un rebote que era absolutamente entendible y que hizo a mediados de mayo. Obviamente cuando se toca un soporte tan relevante tiene que haber cierta reacción, pero fijaos que después de esa reacción el precio vuelve a caer con mucha fuerza otra vez hacia la misma zona y ahora está al filo del precipicio y daos cuenta que a tiro de piedra está el dólar, la paridad entre el euro y el dólar, que de hecho no se da, si echamos atrás el gráfico, no se da desde 2002, que fue cuando se instauró el dólar, ¿no? De 2000 a 2002 fue esa época en la que convivía con las divisas de cada país, pero a partir de allí ya vemos como el precio del euro no ha vuelto a la paridad en ningún momento, ¿no? En 20 años, y ahora podría hacerlo en este 2022, 20 años después. Por eso es una situación excepcional, ¿no? Muy interesante y en fin, de la que estaremos atentos en las próximas semanas. Si trazamos, ¿no? un FIBO en todo este movimiento, intentamos captar los principales movimientos de impulso y retroceso con ese FIBO, fijaos qué interesante, ¿no? Voy a marcar aquí, voy a editarlo porque tengo marcados solamente el 50%, pero voy a marcar algún nivel más para que lo veamos, ¿no? Voy a marcar el 23, 38, 61 y 76. Ahí está, perfectamente. Entonces, si intentamos, ¿no? Pues ajustar este FIBO para que vaya soportando los diferentes movimientos, nos encontramos con algo muy interesante. Fijaos, yo creo que estaría por ahí aproximadamente. Si hacemos un repaso del movimiento a la baja, vemos como el precio llega a una primera zona, rebota, llega a una segunda zona, rebota, llega al 50%, rebota, llega al 38,2, rebota y pues ahora estaría camino de las siguientes zonas. Aquí podemos extender si queremos, ¿no? Poner más zonas, pero de momento pues no es necesario. La cuestión es que, teniendo en cuenta este movimiento, ¿no? Este impulso a la baja que hemos tenido en todo 2021 y 2022, gráfico diario, y teniendo en cuenta los impulsos y retrocesos que se han ido dando, ¿no? Según los niveles de FIBO, tenemos otros dos niveles que obviamente no podemos asegurar ni saber si se van a tocar en algún momento, pero es muy curioso cómo el siguiente nivel, el 23.6,
o lo que sería un 76% de retroceso, en caso de verlo al revés, ¿no? Nos está coincidiendo exactamente con el dólar, ¿no? O sea, estaría marcándonos esa paridad. Un nuevo impulso a la baja en gráfico diario del euro-dólar acabaría, ¿no?, por llegar o por darnos esa paridad, que sería desde luego la noticia de la semana. No es un gran movimiento, ¿eh? Daos cuenta que no estamos hablando de un gran movimiento desde los niveles actuales, estamos hablando pues de un 4,5% aproximadamente, que es un movimiento que se puede dar perfectamente en una semana, ¿no? Entonces, cuidado, porque es el primer gráfico que quería mostrar hoy, porque creo que es una situación muy, muy, muy interesante y excepcional. Y si lo vemos en un gráfico diario, horario, vámonos a verlo en un gráfico. Vamos a un gráfico diario primero. Aquí vemos perfectamente el doble suelo que se está formando aquí, pero vemos que después de este doble suelo el precio no está encontrando fuerza al alza, ¿no? Intención, que es lo que nos gustaría ver, y por tanto, bueno, pues está intentando salir de aquí, pero la presión a la baja es muy intensa. Ahora vamos a ver por qué, por la fortaleza del dólar, obviamente, ¿no? Si lo vemos en un gráfico diario, decía, ¿qué es lo importante o qué es lo prioritario o qué es lo que nos daría calma y tranquilidad? Hombre, pues yo diría que lo interesante sería que se recuperen las zonas anteriores que han supuesto o que son zonas de oferta, ¿no? Zonas donde ha entrado la presión a la baja, ¿no? La primera estaría en torno a este 1,074, 1,067, toda esa zona que supondría la primera zona de oferta. Superando esa zona estaríamos ya cerrando, digamos, la W, ¿no?, el doble suelo, y a partir de ahí podríamos empezar a tener un poquito más de calma. No te digo yo subir muy fuerte, pero construir o quedarnos en un rango en torno al 1,10, ¿no? Eso es lo que queremos ver en el euro-dólar para que la situación cambie sustancialmente. Estaremos atentos a ver lo que sucede en ese sentido. ¿Qué hace mientras tanto nuestro amigo el dólar? Bueno, pues nuestro amigo el dólar está en la situación obviamente contraria, ¿no? Está en una resistencia de la década, podemos decir. Y tampoco es que sean 10 años exactamente, pero bueno, estamos hablando de 2015 a 2022, donde ha habido toques repetidos a toda esta zona una y otra vez, ¿no? ¿Qué es lo que sucede ahora? Pues el toque es un poco más alto incluso que los niveles anteriores, y además el precio no es rechazado rápidamente como hemos visto, ¿no?, en niveles anteriores. Fijaos aquí en 2020 como el precio llegó aquí, pero ¡boom!, rechazó muy rápido a la baja. No, ahora el precio obviamente tuvo un pequeño rechazo, pero a partir de ese pequeño rechazo el precio ha vuelto nuevamente o el dólar ha vuelto nuevamente a esa zona de resistencia que está otra vez o con la que está otra vez tonteando. Por lo tanto, mientras el dólar no encuentre un poquito de tranquilidad y caiga de estos niveles sustancialmente, es complicado que el eurodólar pueda recuperar, o que el euro pueda recuperar respecto al dólar, ¿no? Tiene todo el sentido. ¿Qué es lo que está haciendo presión a la baja al euro? Pues obviamente la fortaleza que tiene el dólar en estos niveles tan tremendos. Y no solo está presionando a la baja al euro, sino que también el dólar está presionando a la baja, obviamente, los mercados de valores, ¿no? Porque si el dinero está en forma de dólares guardadito, es que no está dentro del mercado de valores, ¿no? Por lo tanto, con la situación que tenemos, es entendible que el mercado no encuentre respiro y caiga semana tras semana tras semana. Pero dicho esto, y yendo precisamente al mercado, yéndonos precisamente al S&P, quiero dar 1, 2, 3 buenas noticias. Dirás, buenas noticias, complicado, ¿no?, en esta situación. Bueno, vamos a intentarlo, y para eso vamos a ver gráficos. Este es de Bloomberg, lo veía este fin de semana y me llamaba poderosamente la atención, pero además es un indicador que aquí en el canal ya hemos visto varias veces, ¿no? Que aquí lo podíamos, ¿no?, pues dibujar, ¿no?, si queréis en el gráfico, pero aquí en este gráfico de Bloomberg se ve perfectamente. ¿Qué es la línea roja? La línea roja es el porcentaje de activos dentro del S&P 500 que están por encima de su media diaria de 50 periodos. ¿Cuántos?
pues cerca de cero. Creo que son el 5% o algo así. Cuando ha ocurrido esto en el pasado, ¿qué ha hecho el índice? ¿Qué ha hecho el S&P? Rebotar con fuerza. 2018 finales, 2020 principio de la pandemia, el precio, menos del 5% de las acciones del S&P han cotizado por encima de su media diaria de 50 y en ese momento, en esos dos puntos, el precio ha rebotado sustancialmente y con mucha fuerza al alza. ¿Ocurrirá nuevamente lo mismo? No lo podemos asegurar, pero desde luego que sí que me parece una buena noticia porque, no sé cómo decirlo, cuando el porcentaje de acciones del S&P que están por encima de la media de 50 pues es del 50%, del 30%, del 20%, aún puede ir a peor. Pero cuando tenemos el 5% o el 3% o el 2% de las acciones del S&P moviéndose por encima de esa media, ¿hasta cuándo podemos ir a peor? ¿Hasta cuánto puede continuar esa situación? Bueno, pues hasta cierto punto, ¿no? Pero sí que nos podría indicar que cuando las acciones del S&P han caído tanto y han sufrido tanto, el suelo podría estar cercano. Por lo tanto, lo considero una buena noticia. Siguiente gráfico muy interesante muestra la evolución de enero a diciembre del S&P a lo largo de 100 años, ¿no? Aquí están las líneas de 100 años marcadas con la evolución de cada año. En azul vemos este año, que es a día de hoy el segundo peor año para el S&P de la historia, ¿vale? Solo superado por, lo tengo aquí apuntado, el año 1932. Es decir, es muy grave, ¿eh? A día de hoy, solamente 1932 registraba un rendimiento peor que el que tenemos este año en el S&P. ¿Y por qué esto es una buena noticia, Alberto? Bueno, pues creo que esto es una buena noticia porque el mercado, igual que todo en la vida, siempre aplica algo que se llama regresión a la media. Esta regresión a la media nos dice que, bueno, partiendo de una media, en este caso media de rentabilidad del S&P, que está en torno al 7%, partiendo de esa media, cuando el S&P cotiza muy por encima de esa media, tiende a volver a la media a la baja, es decir, a corregir. Cuando el S&P cotiza muy por debajo de esa media, o tiene una rentabilidad, no es que cotice, tiene una rentabilidad muy por debajo de esa media, va a tender a subir, en este caso, hacia la media de ese 7%. Esto, obviamente, es una estadística y no es que se cumpla siempre, porque si no sería muy fácil, ¿no? Siempre que estemos por debajo del 7% compramos. No funciona así, pero sí que es cierto que estadísticamente es más fácil que pueda rebotar o recuperar en lo que queda de año que no seguir bajando sin parar, ¿no? Esa es la buena noticia también, y creo que si le das una vuelta, ¿no? Pues tiene sentido. Entiéndame cuando digo buena noticia. Obviamente la situación del mercado es muy complicada y cuesta buscar buenas noticias, y no quiero decir yo que porque estemos tan mal de repente vamos a girar y vamos a encontrar, ¿no? Pues un sendero alcista sin pausa. No quiero decir eso. Sí que quiero decir que estas son las oportunidades que nos da el mercado para posicionarnos a largo plazo. Yo qué sé, 5 años, 10 años, 7 años, ¿no? 3 años, no lo sé, ¿no? Estas son las situaciones en las que podemos comprar compañías de calidad en valor o con descuento para los próximos años, ¿no? No quiero decir que sea hoy, ¿no? Pero sí que tenemos que darnos cuenta de estas cosas. Ya sabéis que el inversor medio suele actuar al revés. Cuando el mercado está subiendo un 20 y pico % en junio, se vuelve loco y cree que se va a hacer millonario comprando acciones, y compra acciones, y es muy complicado que pueda subir mucho más. No ha subido un 20%, ¿qué más quieres, no? Si la media está en el 7%. En cambio, en este caso, que ha caído un 20%, algo más de hecho, el inversor medio está asustadísimo y tiene mucho miedo, y lo que hace es, en todo caso, si no vender, aguantar, ¿no? Y esta es la situación precisamente en la que el inversor le tienen que empezar a hacer chiribitas los ojos, ¿no? Y decir,
a ver si encuentro la oportunidad, el momento y la compañía o el índice adecuado para comprar con descuento. Siempre pongo el ejemplo del mercado, ¿no? Del mercado me refiero al mercado del barrio, cuando vamos a comprar fruta, ¿no? O verdura. Obviamente, cuando encontramos buenos precios, compramos con alegría, ¿no? Y nos vamos a casa contentos porque nos hemos gastado, yo qué sé, 30 euros y nos hemos comprado un montón de fruta, ¿no? Esas son las oportunidades, ¿no? Cuando vas al mercado a comprar y está todo carísimo, la fruta está muy cara, la verdura está carísima, el pescado, la carne, todo, ¿no? Hay que aprovechar estos momentos, ¿no? Al final el mercado de valores no deja de ser un mercado, ¿no? Igual que el que tenemos en el barrio, ¿no? Y tenemos que verlo de la misma forma. Esto para muchos es lógico, pero insisto, lo cuento porque la inmensa mayoría de los inversores actúan justamente y exactamente al revés. Bueno, 2 gráficos con buenas noticias. Vamos a por el tercero. El tercero es más de corto plazo y es el que veis. La línea blanca es el S&P, la línea verde es la compra de put o el interés abierto en posiciones put y la línea roja es la línea verde, lo he dicho al revés. La línea verde es compra de call, lógicamente, y la línea roja es compra de put, es decir, compra o intención bajista o interés abierto en posiciones cortas, ¿no? Vemos como toda la caída que hemos sufrido esta semana en el mercado, esta semana pasada, incluso los últimos días en el mercado, ha sido una caída muy vertical, nadie lo duda, pero en toda esta caída se ha ido recortando el interés y la compra de posiciones put, es decir, se ha ido recortando el interés en posiciones cortas en el mercado. El interés en posiciones largas se ha mantenido, no es que haya subido, pero el interés en posiciones cortas ha caído sustancialmente. Esto tiene lógica, ¿no? Porque el que compra put a niveles altos en el mercado, pensando que el mercado va a caer, y cuando el mercado efectivamente cae, pues ese inversor lo que hace es ir cerrando posiciones gradualmente e ir sacando rendimiento y beneficio, ¿no? Y guardando el dinero que va ganando en el bolsillo, ¿no? Pero es muy interesante de ver en este gráfico cómo a medida que el mercado cae, pues efectivamente se van cerrando esas posiciones cortas. Esto es una buena noticia también. ¿Por qué, Alberto? Pues es una buena noticia porque si las posiciones cortas se van cerrando, el mercado llega a un momento en el que no va a caer más. ¿Va a subir? No necesariamente, ¿no? ¿Hasta que ocurra qué? Bueno, pues hasta que estas posiciones cortas que se van cerrando, pues efectivamente sigan, ¿no? Pues cerradas, es decir, no haya un nuevo interés por posiciones cortas y al mismo tiempo las posiciones largas o la compra de call o la compra de activos o de acciones, pues comience a rebotar y comience a subir. Esto solamente es un gráfico de esta pasada semana y no nos indica más que un desarrollo del mercado de opciones a corto plazo, ¿no? Pero para cambiar las cosas, pues habría que ver, y lo vemos en el siguiente gráfico, cómo todas estas barras amarillas que indican el interés abierto, ¿no? Es decir, las posiciones abiertas de put, ¿no? El interés corto en el mercado, por resumirlo de alguna forma, cómo todas estas barras van reduciéndose y las barras azules, que es lo contrario, ¿no? El interés abierto en posiciones largas, van aumentando. ¿Cuándo puede suceder esto? Bueno, nadie sabe cuándo puede suceder esto, pero sí que es cierto que conforme el índice, el S&P, o en este caso es el futuro, vaya subiendo, la rayita esta vertical vaya moviéndose a la derecha, ¿no? Y vayamos llegando a los niveles de 4.000, cuando esto vaya ocurriendo ya veremos que los intereses cortos van entrando en pérdidas y esas posiciones pues seguramente se van cerrando, ¿no? En ese caso esto podría disminuir y podríamos entrar en esta zona en la que ya hay interés largo en el mercado. Calcular la gama el nivel preciso en el que hay un flip, ¿no? Un cambio de interés corto en interés largo por parte de dealers, sobre todo, es muy complicado y no es del todo preciso. Pero bueno, tenemos un gráfico que nos da un nivel que es el 3.820. Este sería el punto de giro en la exposición gamma de los dealers
que sería el punto en el que los dealers comenzarían a protegerse comprando en lugar de protegerse vendiendo, ¿vale? Y este nivel es el que marcaría la diferencia entre, pues eso, una presión a la baja del mercado a una presión al alza del mercado, al menos en el corto plazo. Y crearía, pues eso, a través de compra de call y compra de acciones por parte de los dealers, disminuiría la volatilidad y esto podría provocar un cierto movimiento alcista en el mercado. Esto, ¿cuándo puede suceder o de qué forma puede suceder? Bueno, pues a partir de este 3820, que es el cálculo de gamma, y si lo vemos en el gráfico y lo vemos en el SP, vamos a verlo aquí. Si lo vemos en el gráfico, lo vemos en el SP, en un gráfico, por ejemplo, diario, lo que vamos a ver es que ese 3820 no está tan lejos. ¿Y con qué coincide? Vamos a ir a un gráfico un poquito más pequeño. Vamos a ir a un gráfico de 1 hora, por ejemplo, ¿no? ¿Con qué coincide este 3820? Curiosamente, pues mira, coincide con toda la última zona en la que ha habido una presión a la baja por parte de la oferta, que se crea, a ver que elimine esto, que se crea precisamente en toda esta última zona en la que ha comenzado el último impulso a la baja. Toda esta zona es la que deberíamos superar para que el mercado comenzase, digamos, a respirar un poquito más o a subir con un poco de tranquilidad. Obviamente no estoy hablando de un giro al alza que nos vaya a dar nuevos máximos, ¿no? Estoy hablando de un giro al alza como corrección de toda la caída. Luego veremos hasta dónde llega y seguiremos estudiando, ¿no?, por los niveles anteriores que tenemos de semanas anteriores, etcétera. Pero de momento lo que necesitamos es al menos recuperar este 3800 a 3820, la zona del el flip de la gama, y también la zona en cuanto a nivel técnico en la que ha entrado la última oferta, ¿no? Así que esa es la zona que tenemos que controlar. Y antes de acabar, quería echar un vistazo a la situación de Bitcoin, porque es una situación muy delicada, muy delicada. Vamos a verlo, lo podemos ver en un gráfico semanal para ver el contexto más general. Voy a borrar niveles para que lo veamos de forma limpia. Fijaos, esta es la situación que tenemos en Bitcoin, ¿no? O sea, la caída, pues bueno, la conocemos perfectamente. La caída ha supuesto, ¿no? Pues incluso lo leía hoy por la mañana, ¿no? Incluso los holdeadores, se podría decir así, los holders, los que llevan más tiempo aguantando su posición en Bitcoin desde hace años, están incluso cerrando con pérdidas porque hay un pánico absoluto a lo que está sucediendo en el mercado, ¿no? Es una situación muy muy delicada, pero sí que es verdad que estamos llegando a niveles súper clave. Vamos a irnos por un momento a un gráfico de mes, gráfico mensual. Fijaos en toda la caída. Toda esta caída está llegando a un nivel, vamos a volver al semanal, vamos con un poquito más de contexto, vale. Toda esta caída está llegando a un nivel bastante clave, que es el 20.000, ¿vale? De hecho es un nivel que se rompió el pasado lunes 13 de junio, y que esta semana pues se está intentando recuperar, ¿no? El lunes no se rompió, se rompió a final de la semana, se rompió el viernes, obviamente es una vela semanal, y se está intentando recuperar. Toda esta zona coincide, y ahora vais a decir, mira, pues ahora le veo el sentido, ¿no? Toda esta zona coincide, si trazamos un FIBO desde estos mínimos, con un nivel muy clave, que es este retroceso del 76%, perdón que se me ha borrado. Ahora sí. Que es todo este retroceso del 76% desde máximos. Es decir,
trazando un FIBO desde los mínimos de el inicio de la pandemia, ¿no? El retroceso que tuvimos hasta los 4.000 y pico, ¿no? 4.100 puntos llegó, más o menos. Todo ese retroceso, trazando el impulso que llegó después, 2020, 2021, 2022, y trazando el retroceso, estamos en un punto súper clave. Todos sabemos que a partir del 61.8, pues la situación peligra, pero este 76.4 es el último nivel al que podemos llegar antes de pensar en que el Bitcoin podría volver y negar todo el movimiento y volver nuevamente a la zona de los 4 o 5.000, ¿no? Por tanto, cuidado, porque igual que decía antes del eurodólar, si perdemos y llegamos al siguiente nivel de FIBO, llegaríamos a la paridad, ¿no? Eurodólar. En la situación de Bitcoin es muy grave, ¿no? Y si perdemos toda la zona del 20.000, el movimiento a la baja podría ser muy grave y muy doloroso para muchos cripto holders, ¿no? Hay gente que está holdeando Bitcoin a largo plazo. ¿Por qué es importante este nivel? Bueno, una razón es el 20.000, que es un nivel histórico. El 70.4, otro nivel muy clave. Y luego también, si os fijáis, esta pequeña acumulación que se dio a final de 2020, toda esta de aquí, es donde entraron todos los institucionales al mercado. Toda la gente que no creía en Bitcoin entró a partir de estos niveles después del movimiento que dio a finales de 2020. Y en concreto, si tengo que acotarlo, diría que la vela de la semana del 23 de noviembre de 2020 nos da una importantísima zona de soporte. Y esa es la que debería aguantar el movimiento de Bitcoin. Y ahí estamos. Nadie sabe qué va a suceder, nadie sabe qué va a pasar. Yo creo que, bueno, es obvio que nadie lo sabe, ¿no? Pero creo que incluso los grandes fondos, ¿no?, están otra vez dudando de si Bitcoin realmente puede ser algún tipo de alternativa, ¿no?, a los mercados tradicionales después de todo este cripto crash. Yo creo que a la larga nos acordaremos de esto cuando Bitcoin esté muy por encima y lo veremos como un retroceso muy grave, pero daos cuenta que un retroceso del 70%, 76% que lleva Bitcoin en las cripto no es nada del otro mundo, ¿no? O sea, no es nada extraño en el mundo cripto, ¿no? Y de hecho, en el mismo Bitcoin podemos recordar retrocesos muy graves en el pasado, ¿no? O sea que como en el pasado no era algo tan mainstream, pues quizás no nos acordamos. Pero el retroceso que tuvo Bitcoin en 2020 en el crash del COVID, pues fue de un 71%, ¿no? O sea que estamos hablando de niveles parecidos. Creo que después de esto, en algún momento, llegará otro gran impulso de Bitcoin que lo pondrá por encima de 70.000, en el largo plazo estoy hablando. Pero ahora la situación es pensar en si este nivel va a aguantar o si Bitcoin tiene aún más margen de caída. Creo que ese nivel es el nivel clave antes de una caída, como digo, que puede ser muy grave y muy dolorosa. Estaremos atentos, ¿eh? Estamos en una semana, desde luego, muy interesante. Bueno, una semana no, varias semanas muy interesantes, pero según el crash, ¿no?, y la caída se va agudizando tanto en mercados tradicionales como en Bitcoin, pues debemos prestar con más atención, debemos estar más atentos precisamente a los mercados, por lo que decía antes, ¿no? Porque tenemos una cantidad de dinero líquido y en efectivo que poder utilizar para comprar diferentes activos a niveles muy interesantes. ¿Está el mercado en niveles interesantes para empezar a comprar? Sí, yo creo que sí. ¿Ala, puede caer más? Posiblemente, ¿no? Entonces, como eso nunca lo sabes, si tú vas promediando una compra, dices, tengo este dinero para gastarme en Tesla. Vas promediando una compra y a largo plazo, bueno, pues tienes un nivel promedio de compra, ¿no? Y a partir de ahí, el mercado en un momento dado se girará al alza y comenzará a subir de nuevo. Por tanto, en ese sentido sí que estamos en niveles, creo que muy interesantes, ¿no? Al final estamos comprando el propio SP con un
pues yo que sé, un 30% de descuento, ¿no? Por tanto, vamos a decirlo exactamente, ¿no? Que luego alguno me dirá, no lo dices exactamente, un 24% de descuento, ¿no? Por tanto, creo que es un buen descuento para empezar a comprar el SP, a pesar de que luego pueda caer un poco más, ¿no? A lo largo de los próximos meses o quizás un año, no lo sé, ¿no? Pero dentro de 5, 6 años, 7 años, ¿no crees que te alegrarás de haber comprado estos niveles? Yo estoy convencido de que sí. Otra cosa es que hagas swing trading, ¿no? Estés en una hora, ¿no? Estés en un gráfico de una hora y digas, Alberto, aquí no voy a empezar a comprar. No creo que sea un lugar. Es lo que decía antes, ¿no? 3.800, 3.820. Esta es la zona clave, que la he pintado antes pero la he borrado otra vez, ¿no? Esta es la zona clave. Pues bueno, vamos a esperar a que el SP recupere esa zona. Cuando recupere esa zona, quizás tenemos una oportunidad para empezar a acumular. A lo mejor se queda por aquí unos días, unos meses, yo qué sé. Y tenemos una oportunidad de empezar a acumular. Igual hace un test abajo y de repente empieza a subir, ¿no? Yo qué sé. Me estoy inventando, obviamente, pero es un posible movimiento para el SP. Por tanto, vamos a tener en cuenta en qué temporalidad estamos operando y con qué vista o con qué plazo estamos tomando nuestras operaciones para pensar en una cosa o en otra, ¿vale? Espero haber en este vídeo dado una imagen un poco general de cuál es la situación del mercado. Y luego, pues ya sabéis que tendremos ocasión de ir más en concreto y mirar niveles más pequeñitos. Nada más, a partir de aquí, creo que en las siguientes semanas voy a utilizar ProRealTime de IG, que me parece una plataforma fantástica. Quería que conocieseis la plataforma nativa de IG porque es muy buena realmente. Como digo, podéis utilizarla, es basada en web, podéis utilizarla en cualquier ordenador, guardar los ajustes y abrir vuestra cuenta en otro ordenador y también tenéis los mismos niveles y zonas en vuestro móvil, en vuestra tablet, etcétera. Es muy completa. Sabéis que yo tengo un gráfico relativamente limpio, pero obviamente quien quiera utilizar indicadores tiene todos los que quiera, muchísimas opciones para dibujar en el gráfico y sobre todo, aparte del nivel que hay en esta plataforma y, como digo, la posibilidad de operar en ProRealTime, que es una plataforma excelente, ya la conocéis, he hablado de ella aquí en el canal. Sobre todo operar con un broker tan bien regulado, tan fuerte, cotizando en bolsa y con un soporte tan excelente en castellano. Yo, que he operado con un montón de brokers, te digo que ahí está la diferencia. Así que os invito a probar la plataforma y la cuenta de IG. Por aquí debajo dejo el enlace. Obviamente IG patrocina este contenido y este vídeo, pero igual que digo una cosa, digo la otra, ¿no? Si no me gustase, IG no lo estaría haciendo, porque obviamente muchos brokers me preguntan por patrocinios y a todos les digo lo mismo, les digo que no. Así que bueno, no lo veáis como un patrocinio, sino como una propuesta, ¿no? Para que probéis la plataforma y podáis encontrarle el gusto como he hecho yo. Nada más, que tengáis una fantástica semana. Seguimos viéndonos por aquí por el canal, como es habitual, y en fin, seguimos actualizando esta situación de mercado que es tan delicada. Que tengáis una fantástica semana y hasta la semana que viene. Adiós.